voy a contarles un poquito primero por qué, digamos, efectivamente ocuparnos de esto, de este tema, un tema súper relevante, digamos, en estos tiempos. Yo me vinculé con esto de algo en el orden del acontecimiento, fue algo que se dio. Hace muchos años en Argentina, yo trabajaba en el hospital y también en una clínica, y entonces empezaron a llegar en la clínica pacientes, muchos pacientes gays, porque esa clínica tenía un contrato con la Asociación Argentina de Actores. Entonces empezaron a llegar muchos. Y en el hospital recibí varios pacientes. Y yo trabajé con ellos y trabajé con ellos mucho tiempo sin pensar en ese momento, sin que me apareciera como problema o como tema, eh, que bueno, que había, digamos, una forma de vincularse, una forma de amar, que era una forma homosexual. Y bueno, y fueron tratamientos que continuaron, que pasaron cosas importantes. Después yo me vine a México, siguieron, digamos, en contacto conmigo algunos vía carta, pues yo hace 30 años que estoy acá, 31, entonces era la época de las cartas todavía. Y finalmente, cuando llegué acá, eh, tomé un seminario que daba Hans Zettel y Susana Berkovich, y ahí me vengo a enterar de que existen los estudios lesbian gay. Y empiezo, digamos, a leer y a investigar, pero todo ocurrió así, digamos, ¿no? De esta manera. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué les cuento todo esto? No es porque yo tenga, digamos, porque sea muy protagónica y quiero que conozcan mi historia, sino porque justamente uno de los temas que vamos a abordar acá es, de paso les digo cómo está estructurado el taller. Hay una primera parte que tiene que ver con una parte histórica, que ya van a ver de qué se trata, por qué hablamos de que hay una historia de la heterosexualidad y de la heteronormatividad, y que es importante conocer esa historia. Y hay una segunda parte, que vamos a hacer ahí un descanso entre una y la otra. Hay una segunda parte donde vamos a hablar específicamente de ciertos psicoanálisis a nivel de la teoría, digamos, ¿no? Entonces, para mí, digamos, fue muy sorprendente después, resignificando todo esto, cuando empecé, digamos, a leer los estudios lesbian gay, cuando me enteré de lo que pasaba, y cuando hace unos años atrás empiezo a ver, digamos, toda la polémica que hay alrededor, ¿no? Y la psicopatologización de las diferencias. Entonces yo siempre me pregunté por qué yo no me preguntaba eso, digamos, ¿no? ¿Por qué recibía, digamos, a los que venían a hablar sin preguntarme, sin poner el ojo, o la escucha, mejor dicho, pero a veces también es el ojo, en esta condición, digamos, de su posición sexuada y amorosa, ¿no? Bueno, después vamos a ir viendo, digamos, qué fue lo que, me parece, lo que habilitó eso, que tiene mucho que ver con lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, bueno, eso continuó. Yo trabajo, digamos, con pacientes de la diversidad, entre comillas. Ahora vamos a ver qué pasa con el concepto de diversidad, efectivamente, y de qué diversidad estamos hablando. Y he recibido y escucho desde hace mucho tiempo pacientes trans. Entonces, eso creo que también dio lugar a querer impartir este taller, no para hablar evidentemente de los pacientes, pero quiero decir de todo lo que se juega en relación a todo el campo de la diversidad sexogenérica. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad? El título tiene que ver con una especie de apropiación cultural de un libro de Murakami,
de hace mucho tiempo, que era de qué hablamos cuando hablamos de correr, ¿no? Entonces acá se trata de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, qué connota el término diversidad y a qué diversidad nos dirigimos. En nuestro caso, porque ahora vamos a ver que en realidad hay diversidades, no diversidad. Ahí ya partimos de lo uno y lo múltiple, digamos, no diversidades. Y esta es una diversidad en la que vamos a trabajar, que tiene que ver con los cuerpos, con los géneros, con los placeres y con los amores también. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De lo uno y lo múltiple, de por qué hablamos de diversidades y no de diversidad. Diversidad, la etimología, digamos, de diversidad, proviene del latín, diversitas. Se trata de una noción que hace referencia a la diferencia, a la variedad, a la abundancia de cosas distintas o a la desemejanza, ¿no? Hay que recordar de acá la diferencia, la variedad como la posibilidad de muchas, digamos, diversidades dentro de la misma diversidad sexogenérica, digamos, el LGBTI habla, ¿no?, de lesbianas, gays, bisexuales, intergéneros, transgéneros, y hay toda otra serie, digamos, de géneros que se podrían ubicar. Intersex. Entonces, diversidad en sentido general tiene que ver con esto, con diferencia, con variedad, con desemejanza y con la abundancia, digamos, de cosas distintas. La diversidad cultural, por ejemplo, se refiere a la convivencia y a la interacción entre distintas culturas. Hay diversidades étnicas, hay diversidades religiosas, hay diversidades por discapacidad, está la diversidad sexogenérica, entre muchas otras. Ahora vamos a ir a heteronormatividad, pero vamos a retomar lo de diversidad y lo que decía Conchita recién. Yo hablo muy coloquialmente y te digo Conchita, respecto de la actualidad, digamos, de la diversidad. En el año 2017, en la UNAM, se creó un laboratorio, así se llama, ahora vamos a ver esto de los términos, un laboratorio justamente de diversidades. Entonces, laboratorio, lo que decían en la presentación, que el laboratorio tiene toda una serie, digamos, ¿no?, de remanentes y de asociaciones con las ratas, ¿no?, con Skinner, con el conductismo más duro, digamos, ¿no? Pero también el término de laboratorio ha sido resignificado y en la actualidad, desde hace un tiempo atrás, se habla mucho de laboratorio de las escenas, de las cuestiones dramáticas, de las cuestiones artísticas. Laboratorio, ¿por qué? Porque es un lugar, digamos, de creación, donde algo nuevo, digamos, surge, y porque hay investigación en un laboratorio, y entonces, el Laboratorio Nacional de Diversidades. Cuando lo presentaron, hablaron justamente de la importancia que tiene en un país como México, por eso el laboratorio se llama nacional, en un país que tiene tantos países, tantas diversidades culturales, de lengua, étnicas. Bueno, para un país como este, que no es un país homogéneo, es un país que tiene una enorme heterogeneidad y una enorme riqueza en justamente la diversidad
y la diferencia. Y en este laboratorio, a mí se me hizo muy interesante y me parece que viene mucho a lo que estamos trabajando, lo que queremos trabajar, es que el, el, eh, modo, digamos, de trabajo, cuando hacen trabajo de campo, digamos, eh, tiene que ver con darle, digamos, la palabra al otro, con no hablar por el otro, sino dar un espacio para que el otro, los otros, hablen. ¿Y cómo se articula esto con la diversidad sexual? Algo que decían y que creo que siguen diciendo, pero se decía mucho en el momento, en el boom, digamos, en el momento histórico, en el boom de la salida del closet de muchas, digamos, de las diversidades sexogenéricas. Ellos decían, no hablen de nosotros, hablen con nosotros. Y ese hablen con nosotros, vamos a ver de qué manera empezaron a hablar, pero que me parece que es un punto clave. Claro, nosotros no podemos, o por ahí se podría en algún momento, pero no se trata de traer a alguien de la diversidad para que hable de frente a un público, digamos, amplio. Además, las personas de la diversidad sienten que hay como una extracción, que hay como una actitud extractivista de los que no pertenecemos a la comunidad, pero nos interesan mucho estos temas, que es como apropiarse, digamos, ¿no? de recursos para hacer papers, para escribir, para dar talleres, ¿no? Pero que eso no repercute, digamos, para la comunidad. Entonces, aquí no podemos, y yo éticamente no estaría de acuerdo, pero vamos a hacer hablar a las diversidades a través, digamos, de voces que ahora vamos a escuchar. Entonces, ¿por qué nos importa hablar de la diversidad? Porque la diversidad que tiene que ver con esto que dijimos, ¿no? Con las diferencias, se aparece, digamos, como respuesta a algo que yo denominé ahí lo uno. ¿Lo uno de qué? Lo uno de la heteronormatividad. Y ahora vamos a ver este término, heteronormatividad, que no es lo mismo que heterosexualidad, por lo que implica, digamos, como régimen político de la sexualidad. El término heteronormatividad aparece en 1990 y crea algo que varias feministas de esas épocas, porque ustedes saben que el feminismo también ha tenido distintas olas, y ahora vamos por la cuarta. Yo creo que esto es de la primera o de la segunda ola, que era muy productiva teóricamente. Surge de la heterosexualidad obligatoria, que crea un régimen político. Entonces, ¿qué es la heteronormatividad? La primera en hablar del régimen social, de la heteronormatividad como régimen social, era una feminista que se llama Adrienne Rich, y habla, digamos, de este régimen social como de la heterosexualidad obligatoria, en el año 1980. Ahí ella, digamos, habla de la heterosexualidad obligatoria. El término heteronormatividad fue creado después, en 1991, el término, darle nombre, ponerle nombre, fue creado por Michael Warner. ¿Con qué? Con la teoría queer. Ser queer significa ser capaz, más o menos articuladamente, de desafiar. Queer, saben, ¿no? Que queer
los queer, digamos, con lo que empezaron es apropiarse de una serie de significantes que, a los cuales les dieron vuelta, ¿no? Entonces empezaron a aparecer toda una serie de denominaciones que tenían que ver, digamos, con un lenguaje queer para justamente poder reapropiarse de lo que tenía que ver con su propia constitución y hablar, digamos, en esa lengua. Entonces recuperaron palabras, en Argentina se diría, entre comillas, las malas palabras, digamos, ¿no? Porque palabras, digamos, de la calle, que se utilizan habitualmente y que tienen, digamos, una connotación denigratoria, digamos, ¿no? Por ejemplo, puto. Entre decirse puto entre dos hombres homo, puede ser una cosa muy cariñosa, ellos lo toman, digamos, en un sentido cariñoso, es decir, se apropian del término y le dan un sentido distinto, se ríen de ese término, y ese término dicho por ellos, dicho de cierta manera, con cierto tono, tiene, digamos, una significación totalmente diferente. Entonces, los queer empezaron a adoptar, digamos, todos estos términos, ¿no? Términos de la calle, términos del argot, después vamos a ver, ¿no? Términos en México que se usan para denominar, digamos, a las diversidades. Esta historia puede ser pesada y tediosa, pero es necesaria. Y vamos a ver por qué es necesaria. Porque esto no surgió de la nada. Es decir, la primera cuestión que quiero decir, que no está acá, pero que no está en las diapositivas, pero está en mi cabeza, es que el surgimiento, digamos, la visibilización de los pueblos menores, como dice un psicoanalista queer, del cual vamos a hablar después, de los pueblos menores, ¿esto qué quiere decir? De las minorías, de los sectores minoritarios de la sociedad, aparecen alrededor de consecuencia, digamos, de toda la movida hippie, de la guerra de Vietnam, de todo lo que pasó ahí a nivel de la cultura, que va más allá, digamos, de que si fumaba marihuana o no. Fue toda una revuelta, digamos, realmente. Entonces, a partir, digamos, de la visibilidad se da en el año, la revuelta queer fue la revuelta con la guerra de Vietnam y todo esto, fue como en el 1966, el 68, fue una época de mucha turbulencia histórica y de muchos movimientos. Ustedes son bastante jóvenes, creo que algunos deben haber nacido mucho después, pero bueno, fue la época de la guerra de Vietnam, de la oposición a la guerra de Vietnam, de los jóvenes que no querían marchar, de toda la circulación de la droga que empezó a circular, digamos, como abiertamente, la marihuana, el modo de vestir, la música, los Beatles que aparecieron antes, el fenómeno del rock, y toda una movida, digamos, en la cual se da, digamos, un evento de que las personas trans y además negras tenían, digamos, vivían en un lugar, y había un lugar dentro de ese lugar que era un lugar clandestino, porque no podían, digamos, aparecer en lugares públicos, un lugar clandestino donde la policía irrumpía cada 2 por 3. Y esta vez, lo que dio lugar a la batalla de Stonewall, no se dejaron, o sea, los que estaban ahí adentro no se dejaron apalear, y el barrio, ahora sí que, ¿no? El barrio me respalda, todo el barrio, y se convirtió en una guerra, digamos, entre la policía y la gente, no solo de la comunidad trans, sino de la gente del barrio por la condición de la negritud, y estaban hartos
de la aparición y, digamos, de la represión policial, la policía se tuvo que retirar. Entonces, bueno, la policía iba pertrechada, se imaginan cómo, ¿no? Entonces eso fue como un momento histórico que señala una salida del closet muy, muy poderosa, digamos, una salida del closet que se registró en muchos libros, en muchos teóricos, en muchos historiadores, que finalmente pudieron empezar a, justamente esto, ¿no? A salir del closet a partir de lo que había aparecido en Stonewall. Hay una película que creo que está en Netflix y que de alguna manera refleja algo de ese clima de época. Ahora vamos a retomar el clima de época con qué tiene que ver, refleja mucho que es Los 7 de Chicago, creo, que es un juicio, bueno, la deben haber visto porque es una película que creo que fue candidata a un Oscar y no sé si ganó o no ganó. Es interesante que la vean porque retrata bastante bien la efervescencia y la ebullición y el deseo de cambio, de que las cosas cambiaran en ese momento de la historia. Entonces, si ustedes ven las fechas, ¿no? Los años en 1990, bueno, y vamos a ver una serie, digamos, de escritos de historiadores que justamente salen del closet alrededor, digamos, de esa época y empiezan a escribir y a hacer la historia. Y ahora vamos a ver la historia de qué. Entonces, Samuel Chambers fue otro personaje importante que intentó teorizar la heteronormatividad más explícitamente como un concepto que revela las expectativas, las demandas y las restricciones producidas cuando la heterosexualidad tiene que ver con la diferencia de los sexos, tiene que ver con que hay hombres y mujeres, digamos, ¿no? En cuanto a la cuestión heterosexual, y que tienen una conformación, digamos, anatómica diferente. Cuando la heterosexualidad se toma como normativa dentro de una sociedad, Chambers crea el término de heteronormatividad, porque heteronormatividad ya aparece, y tomando, digamos, un poco a Foucault, como un dispositivo político de la sexualidad. En la actualidad, el movimiento sigue manteniendo los pilares fundamentales acerca de este concepto, digamos, el concepto de la heteronormatividad, haciendo así que en la lucha, apoyando, digamos, la lucha contra la heterosexualidad y apoyando la diversidad sexual, luchando por una mayor libertad para que los humanos expresen sus puntos de vista sobre su identidad sexual sin dañar a terceros. Esto es importante, la cita de Monique Wittig, porque cuando aparece toda la cuestión del género, porque lo que está en juego acá, digamos, es eso, justamente, y hay una historia de algo que se va a deslindar de lo anatómico para pensar en estos dispositivos sociales, socioculturales, políticos, que determinan desde ciertas características y ubican a quién es hombre, quién es mujer, etcétera, etcétera, y que da lugar, bueno, después a la cantidad de géneros que hay. Monique Wittig, que es una, no sé si todavía vive, es una feminista y una filósofa de una inteligencia enorme. La apuesta de Monique Wittig era que desaparecieran los géneros y que el mundo se convirtiera en un mundo de personas, en un mundo de personas que no están categorizadas, que no están ubicadas dentro de un cuadrante, porque la ubicación dentro de un cuadrante trae, digamos, una cierta, bueno, trae muchos problemas. Por ejemplo, la comunidad LGBTI, que, bueno, y todas
en la nominación de los géneros y la lucha, digamos, por los trans y todo eso, finalmente, o no es finalmente, pero también dio lugar a que determinadas empresas se apoderaran, digamos, viendo dónde podían clavar el diente, y empezaron a ofrecer, hacer, digamos, un trabajo de mercado, ¿no? Porque vieron que ahí había un mercado, sobre todo pensando en las diversidades sexogenéricas en Estados Unidos, la población gay sobre todo, que en general son, bueno, son solteros, no hay hijos, muchos allá, muchos blancos, después vamos a ver esto, tienen un poder económico importante, o sea, blancos, gays, sin hijos, en pareja, se empezó a crear, digamos, toda una beta de mercado para esta población. Entonces ustedes pueden ver que hay turismo para gays, somos gay friendly, ropa para, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que también esas nominaciones, por eso creo que lo traigo a colación de lo que dice Monique Wittig, pueden ser, digamos, apoderadas y utilizadas para fines que no son los más convenientes. Vamos a introducir algo que tiene que ver con el psicoanálisis, pero tiene que ir, digamos, en esta parte, ¿no? La diferencia entre el sujeto y las subjetividades. Aunque hay corrientes del psicoanálisis que que cuestionan el término de subjetividades porque solo hay sujetos y solo es el uno por uno, bueno, yo sigo, digamos, una cierta línea teórica donde sí, digamos, acuerdo con el concepto de que hay subjetividades epocales, ¿no? Freud vivió en una cierta época que constituyó una cierta subjetividad epocal, y vamos a ver después por qué lo digo. Entonces hay una diferenciación, voy a ir un poquito más rápido porque estoy viendo que ya pasó una hora casi. Vamos a ver un poco algo que Sylvia Bleichmer ubica, digamos, de un modo muy claro, muy conciso. ¿Cuál es la diferencia entre el sujeto y las subjetividades? Tomando en cuenta estos cambios históricos sociales y pensando un poco la articulación que hay con estos movimientos sociales que traen un nuevo, digamos, personaje en la historia, por decirlo de alguna manera, ¿qué implican? Ella para el psicoanálisis. Sylvia Bleichmer diferencia lo que denomina núcleos de verdad del psicoanálisis, que son los que permanecen y que son atemporales, podríamos decir, ¿no? Permanecen a través del tiempo. El inconsciente es el inconsciente, digamos, la teoría del inconsciente. ¿Cómo es el inconsciente de cada uno y el inconsciente de esta época y el inconsciente de otra? Bueno, vaya a saber, pero el inconsciente como concepto, digamos, teórico, descubrimiento central de Freud, eso no muta, digamos, eso permanece a lo largo del tiempo. La pulsión, el concepto de pulsión, el concepto de las instancias psíquicas, que esto remite a cuestiones que son invariables de la constitución psíquica. Es decir, acá entramos un poco en cómo escuchar, digamos, a las diversidades, justamente, ¿no? Esto es inalterable, pero lo constitutivo del psiquismo para ella da cuenta de aspectos, ella los denomina científicos del psicoanálisis, y que se sostienen con cierta trascendencia por relación a los distintos periodos históricos. ¿Cómo fue el inconsciente en la época de Freud? Quién sabe, pero la estructura y la organización psíquica y el inconsciente estaba, digamos, ¿no? Y va a seguir estando. Lo que cambia son los modos de subjetividad. Eso es lo que cambia. Y los modos de subjetividad
sí van cambiando a lo largo de la historia. Están relacionados con el modo en el cual cada sociedad define aquellos criterios que hacen a la posibilidad de construcción de sujetos capaces de ser integrados, digamos, a su cultura de pertenencia. Cada sociedad tiene sus proyectos de producción subjetiva, no un proyecto volitivo, digamos, hay un proyecto que se interpreta, que se lee. Y estos proyectos tienen, de producción subjetividad, tienen ciertas características. El modo de funcionamiento de la familia del siglo XX, o sea, la familia de la cual habla Foucault, la familia de la modernidad tardía, mamá, papá, hijos, mujer adentro de la casa, señor fuera de la casa trayendo los recursos. Esto creó, digamos, estos modos de funcionamiento de la familia que tienen que ver con momentos históricos sociales, creó, digamos, un cierto modo de ser mujer, digamos, ¿no? Y de ser varón. Y creó un modo, digamos, con funciones bien diferenciadas. Esto es del orden de la constitución de la subjetividad. Hoy, 2022, el lugar de la mujer es otro, el lugar de los hombres, los procesos que inician de cierta deconstrucción de una masculinidad, de la masculinidad o de ciertas masculinidades, justamente de lo que hablan de qué es, de que esta subjetividad, digamos, de este momento histórico va a determinar a mujeres y a hombres distintos, que ya lo son, ¿no? Las mujeres trabajan, las mujeres pueden trabajar, pueden tener hijos, pueden no querer tener hijos, no tienen nada que ver estas mujeres con las mujeres, digamos, de 1900. Y hay varones que son los que cuidan a los hijos, hay varones que se hacen cargo de esto porque se quedaron sin trabajo, entonces la mujer es la que sale. Es decir, en un siglo se ha producido una movida, una movilidad respecto justamente de la constitución de las subjetividades, de lo que implica, digamos, ser mujer, ser varón, etcétera, ¿no? La invención de la heterosexualidad. Vamos a tomar como referencia dos libros que son dos libros muy necesarios, justamente de activistas y teóricos, digamos, ¿no? Este libro se llama así, La invención de la heterosexualidad, y el otro se llama La invención de la cultura heterosexual. Ya, digamos, hablar de una invención de la heterosexualidad, donde quedaron Adán y Eva como una invención de la heterosexualidad. ¿Qué quiere decir que la heterosexualidad se inventó? Lo que digamos, lo que aparece ahí como efecto es un poco lo que vimos antes, el régimen heteronormativo. Dice Jonathan Ned Katz, que es el autor de este libro, que al que le interese lo recomiendo mucho, dice, por supuesto, una necesidad reproductiva, las distinciones entre los sexos y el erotismo entre los sexos han existido por mucho tiempo, pero la reproducción sexual, las diferencias sexuales y el placer sexual se han producido y combinado de diferentes sistemas sociales de formas radicalmente diferentes. Una cosa es la heterosexualidad que permita que la especie se siga reproduciendo, y otra cosa es, pensándolo un poco, de la heteronormatividad como régimen. No fue sino hasta hace 100 años, voy a argumentar, que esas formas fueron heterosexuales, un siglo. Presentaré la evidencia de que la diferencia sexual, lo hetero, y el placer sexual, lo sexual, no siempre han definido la esencia socialmente autorizada de las uniones de los sexos. Un ideal erótico oficial, dominante, de sexos diferentes,
una ética heterosexual no es antiguo en lo absoluto, sino una invención moderna. Como sistema, digamos, como dispositivo de género, de eso está hablando. Nuestra creencia mítica en una heterosexualidad eterna, nuestra hipótesis heterosexual es una idea ampliamente propagada solo en las 3 últimas cuartas partes del siglo XX. Bueno, todos los que se oponen a los movimientos, los que se oponen al aborto, etcétera, etcétera. Desde el presente, al mirar retrospectivamente hacia épocas previas, el uso del término heterosexual, podemos, por supuesto, encontrar ejemplos bien documentados de actos eróticos y emociones experimentadas entre los diferentes sexos. Desde el punto de vista de aquellos que vivieron, amaron y desearon en el pasado, esos mismos actos y emociones podrían no haber remitido de ningún modo esencial a la combinación de diferencia del sexo y género y erotismo a la que nosotros llamamos heterosexualidad. La forma de ordenar los sexos, los géneros y las sexualidades ha variado de manera radical. Los que desearon en el pasado, los que amaron en el pasado, podían, digamos, tener actos eróticos y emociones con una combinación de diferencia de sexo y género y erotismo. Dicha variación desafía nuestra presunción habitual de que una heterosexualidad esencial e inalterable toma formas históricas cualitativamente diferentes. La palabra heterosexual en sí misma indica una forma histórica que es finita en el tiempo, una manera históricamente específica de organizar los sexos y los placeres. La palabra. El primer uso, escuchen esto, que se conoce de la palabra heterosexualidad, es decir, la palabra se inventa, digamos, se crea o aparece para nominar algo. Si ese algo no está, ¿no? La palabra, digamos, no aparece. Hablamos, qué sé yo, de las moléculas, cuando, bueno, cuando se descubrieron las moléculas, se le puso un nombre a algo existente, y así con todos los términos y con toda la mutación de la lengua. El primer uso que se conoce de la palabra heterosexual en Estados Unidos ocurrió, bueno, en un artículo del doctor Kirman, eso no importa, en mayo de 1892. Ahora, fíjense, ahí no se equiparaba heterosexual con sexo normal, sino con una perversión. Para Kirman, vinculó lo heterosexual con una, o sea, vamos a sintetizar, para Kirman el heterosexual era tanto lo que ahora podríamos decir un binario, digamos, ¿no? Un no binario. Alguien que tenía apetito, digamos, sexual en relación a hombres y mujeres indistintamente. Eso era, digamos, la connotación que tenía la palabra heterosexual cuando surgió. El artículo de Kirman, que era un médico, inicia igualmente la primera publicación conocida en los Estados Unidos de la palabra homosexual. Él mencionaba que los homosexuales puros eran personas cuyo estado mental general es el del sexo opuesto. Estos homosexuales eran explícitamente definidos como andróginos, rebeldes contra la masculinidad y feminidad correctas. En contraste, los heterosexuales se desviaban explícitamente de las normas de género, erotismo y procreación. En su debut en los Estados Unidos, la anormalidad de los heterosexuales parecía ser 3 veces mayor que la de los homosexuales. Aunque el artículo de Kirman utilizó los términos heterosexual y homosexual, su significado estaba regido por un antiguo y terminante ideal reproductivo. Su heterosexual describía a una persona mixta y un impulso combinado, a la vez diferenciado por sexo, orientado al eros y reproductivo. En el ensayo de Kirman, el ambivalente deseo procreador de los heterosexuales
los convertía en absolutamente anormales. Este primer intento de una definición de heterosexual describía a un pervertido claro e inequívoco. Psicopatía sexualis de Krafft-Ebing, la siguiente ocasión en que el nuevo término vuelve a aparecer. Krafft-Ebing fue, digamos, citado por Freud en numerosas veces. Sintetizando, los heterosexuales de manera periódica, dependía de cómo viniera, digamos, no sé, los vientos, sentían inclinaciones hacia ambos sexos. Esto, digamos, en el psiquiatra del que hablamos. No se refería, digamos, estos heterosexuales no se referían a su interés en un sexo diferente, sino a su deseo hacia dos sexos diferentes. Al sentir deseo inapropiado supuestamente para su sexo, estos heterosexuales eran culpables de lo que ahora conocemos como desviación erótica y de género. Los heterosexuales también eran culpables de desviaciones reproductivas, es decir, revelaban inclinaciones a métodos anormales de gratificación, o sea, la pulsión no tiene objeto y el goce sexual de cada uno es de cada uno y las zonas erógenas son las zonas erógenas. Es decir, tenían inclinaciones a métodos anormales de gratificación, modos de asegurarse placer sin reproducir la especie, si no existían los anticonceptivos todavía, entonces tenían que arreglárselas de otra manera para no concebir. Bueno, vamos a dejar esto un poquito para poder seguir avanzando, eso después lo pueden, bueno, no sé, no lo van a poder leer, pero bueno, algo van a poder hacer. Bueno, la invención de la heterosexualidad, la reproducción, la invención de la cultura heterosexual. Lo que vamos a ver ahora, hay una cosa que hay que decir que es importante. Tanto Jonathan Ned Katz como George Tin, que es el autor de la invención de la cultura heterosexual, están en el programa, en la bibliografía. Tin es francés, Katz es gringo. Los dos son homosexuales. Es decir, Foucault era homosexual. Los homosexuales hablando de los homosexuales. Para Tin hace un trabajo hermoso, que no nos va a dar tiempo de seguir, pero les recomiendo mucho el libro, que es seguir en la literatura, en qué momento de la literatura, en qué periodo histórico, a través de la literatura, aparece el surgimiento de la heterosexualidad. Entonces, Tin dice que la reproducción heterosexual es la base biológica de las sociedades humanas, no hay duda. La cultura heterosexual, una cosa es la reproducción y otra cosa es la cultura, es una construcción entre otras y en ese sentido no puede presentarse como modelo único y universal. ¿A partir de qué momento, cómo y por qué nuestra sociedad comenzó a encumbrar a la pareja heterosexual? Habría que preguntarse sobre los orígenes y el dispositivo sociosexual en el que vivimos actualmente, ya que el tema nunca ha sido abordado en estos términos. Bueno, sí, porque Jonathan Ned Katz escribió primero, pero como los franceses siempre están mirando su propio ombligo y no se enteran de lo que pasa, y menos en Estados Unidos, creo que se perdió, digamos, la lectura del libro de Katz. Para eso hay que llevar a cabo una verdadera revolución epistemológica, sacar a la heterosexualidad del orden de la naturaleza. La reproducción heterosexual es la base biológica de las sociedades humanas. Obvio, si no hay reproducción, bueno, no tan obvio, porque ahora, con todo, digamos, todo lo que se juega con las nuevas técnicas, con la reproducción asistida, y con algo que estaba, digamos, proyectado, pero que todavía no se realizó, que es úteros artificiales, bueno, eso abre, digamos, ¿no? como otro espectro, otro camino, otra salida de si la reproducción heterosexual es la biológica de las sociedades humanas, ¿no? Porque ahora hay reproducción
y no, no de esta manera. Habría que preguntarse sobre los orígenes y el dispositivo sociosexual en el que vivimos actualmente, ya que el tema, bueno, esto que dijimos, hay que llevar a cabo una verdadera revolución epistemológica, sacar a la heterosexualidad del orden de la naturaleza, digo la naturaleza obviamente, y hacerla ingresar en el orden del tiempo, es decir, de la historia, es decir, de la cultura. Bueno, entonces, luego va a seguir Krafft-Ebing, que bueno, un psiquiatra muy importante, bueno, más o menos importante, pero Freud lo nombra. Krafft-Ebing no hace ninguna referencia explícita a la reproducción, aunque él siempre implícitamente incluye el deseo reproductivo. Digamos, todo esto tiene que ver con la sexualidad, que ahora vamos a ver de qué se trata, voy adelantándome. Porque la aparición en la historia del término sexualidad, no que la sexualidad no existiera, pero del término, del lugar, digamos, en los discursos que tiene la sexualidad, Davidson, que es otro autor que hay que leer mucho, dice que la invención de Freud fue justamente la invención de la sexualidad. Porque antes, digamos, de Freud, de lo que se hablaba, los psiquiatras, no solo se hablaba, sino lo que se investigaba, estaban clavados en ¿qué? Los psiquiatras, en las perversiones. Y resulta que Freud magistralmente, en 3 ensayos sobre una teoría sexual de 1905, uno de los libros canónicos del psicoanálisis freudiano, junto con la interpretación de los sueños, justamente empieza, digamos, hablando de los que se supone, ¿no? Él va a decir que son perversos, para mostrar, para decir después, que bueno, que finalmente la pulsión, esto que hace que toda esta lista de perversos que él cataloga, pero que ya estaban catalogados por otros, perversos en relación al fin, digamos, y al objeto, él va a decir que eso forma parte justamente de la sexualidad, porque la sexualidad no tiene ni objeto ni fin predeterminado. Lo único que busca la pulsión, no la sexualidad, la pulsión busca cómo satisfacerse. Y cómo satisfacerse es como a cada uno en gusto se rompen géneros, digamos, ¿no? Nunca mejor aplicado que en estos casos. Claro que después Freud, porque Freud es muy contradictorio, y hay que poder leer las líneas que hay en los textos de Freud, así como empieza los 3 ensayos de esta manera, después da lugar, digamos, a toda la evolución, digamos, ¿no? De las zonas erógenas hasta llegar al ideal reproductivo, porque ¿qué va a decir? Que la salida de la adolescencia se trata del hallazgo del objeto. ¿Y quién es el objeto? Para el señor, una señorita, para la señorita, un señor. Que tengan una relación coital genital, y en un momento agrega, y si es posible, al servicio de la procreación. Entonces, en Freud hay que poder leerlo, digamos, con lupa, y poder discriminar qué dice en el mismo texto. Claro que ustedes saben que 3 ensayos sobre una teoría sexual que se escribió en 1905 es la obra que tiene mayor cantidad de ediciones. Entonces, bueno, no me acuerdo el número, pero va permanentemente, digamos, añadiendo, escribiendo, cambiando su, digamos, modo de teorizar la sexualidad, que empieza así, como que la pulsión no tiene objeto ni fin, y termina con que tiene objeto, miembro del sexo opuesto, relación genital, y si es posible, los fines de la procreación. O sea, más heteronormativo, imposible. Empieza queer, algunos dicen que la pulsión es queer, ¿no? Del campo de la diversidad, pero del campo de ciertos psicoanalistas que
lo dicen y que bueno, tiene su lado gracioso y un lado que dice algo en el orden de una verdad. Si la palabra heterosexual no existió en Estados Unidos hasta 1890, ¿cómo hablaban los gringos, digamos, sobre la diferencia entre los sexos? Sobre la sexualidad y cómo lo organizaban socialmente. ¿Utilizaban términos equivalentes o escribían o esgrimían términos totalmente diferentes? ¿Es posible que antes del debut del término heterosexual los estadounidenses del siglo XIX ordenaran las diferencias entre los sexos, el erotismo y la reproducción de maneras sustancialmente diferentes al modo que lo hacemos nosotros? ¿Podemos atrevernos a imaginar que sostenían un sistema sexual cualitativamente distinto a una sociedad a la que nuestro moderno término heterosexual no describe? Desde el presente, al mirar retrospectivamente hacia épocas previas al uso del término heterosexual, podemos, por supuesto, encontrar ejemplos bien documentados de actos eróticos y emociones experimentadas entre los diferentes sexos. No obstante, desde el punto de vista de aquellos que vivieron, amaron y desearon en el pasado, esos mismos actos y emociones podrían no haber remitido de ningún modo esencial a la misma combinación de diferencia de sexo, género y erotismo a lo que nosotros llamamos heterosexualidad. O sea, diciéndolo en fácil y en sencillo, si nosotros leemos respecto de qué pasaba con la sexualidad en la antigua Grecia, vamos a ver que en la antigua Grecia la práctica, digamos, después vamos a ver un pequeño textito de Foucault, la práctica, digamos, de la relación entre hombres, un hombre mayor con un hombre más joven, la diferencia ahí no estaba en si era con un hombre o no era con un hombre, sino que la diferencia estaba en quién era el activo y quién era el pasivo. El ciudadano, que era el mero mero, digamos, ¿no? El que podía estar en el Senado y ocuparse de las cuestiones de la comunidad, digamos, estaban casados, tenían su esposa, tenían sus hijos, se reproducían, pero para lo erótico estaba el efebo. El efebo, que era un joven, adolescente, en general muy bello, bueno, muy bello para el que le gustara ese joven, con el cual aparecía, digamos, lo que tenía que ver con el orden del placer, no de la reproducción. Bien separadito lo tenían, reproducción por un lado, placer por el otro. Está mucho más investigado lo que tiene que ver con los hombres que con las mujeres. Entonces, la forma de ordenar sexo, géneros y las sexualidades han variado de manera radical. Esa variación desafía nuestra presunción habitual, esto es fundamental, de que una heterosexualidad esencial e inalterable toma formas históricas cualitativamente diferentes. O sea, esta variación desafía nuestra presunción de que una heterosexualidad esencial toma formas históricas cualitativamente diferentes. Yo propongo, dice el autor, que la palabra heterosexual en sí misma indica una forma histórica que es finita en el tiempo, una manera históricamente específica de organizar los sexos y sus placeres. Una cosa, él habla acá de heterosexual, pero podríamos ubicarlo como heteronormativo. La heterosexualidad siempre existió porque siempre hubo hombres, mujeres, y la especie seguía, ¿sí? Pero diferenciando lo que tiene que ver con lo reproductivo y lo que tiene que ver con el goce, con el placer, con los deseos, con los amores. Bueno, entonces, en la relación con la literatura, esto va a ser una breve pincelada, es precioso, pero no podemos. En las tradiciones caballerescas, por ejemplo, y el amor viril, la resistencia más notoria entre los hombres de guerra y la nobleza general era el tema. Había una ética del coraje individual, la del hombre probado, ¿no? Ese era el modo, digamos, de construcción de la masculinidad en esa época.
una ética del coraje individual, la del hombre probado y su misión leal al orden feudal. Ahora, acá, cuando aparece la modernidad y aparece la familia que describe Foucault, que esto ya, pum, va, digamos, como de bajada, el hombre era el proveedor, ¿no? Y la mujer era la que se hacía estos espacios que estaban bien definidos. La mujer se hacía cargo de los cuidados. Hoy en día los hombres pueden no ser proveedores, pueden dedicarse, etcétera, etcétera, etcétera. En el feudalismo, el amor viril no implica relaciones carnales. Bueno, vamos a seguir con esto porque, bueno, entonces, la heteronormatividad surge a comienzos del siglo XII, en Occidente, gracias a la sociedad cortés. Esto sale de la literatura de cómo empiezan a aparecer las parejas femeninas y lo que se llama el amor cortés. Antes la pareja hombre-mujer no se ponderaba como tal, no aparece en la literatura. Son todas historias de caballeros, los caballeros del rey Arturo, todo lo que tiene que ver con ese tipo de literatura. A partir del siglo XII pasa a ser recurrente en los textos y representaciones artísticas la aparición de hombre-mujer, no en una relación de reproducción, sino en algo que tiene que ver con el amor, ¿no? El que le está tocando la lira, Romeo y Julieta, los amores trágicos, etcétera, etcétera. Bueno, Foucault advierte repetidamente sobre el proyecto de proyectar nuestras categorías heterosexual y homosexual sobre el pasado. El pasado específico al que se refiere es la antigua Grecia, lo que dijimos, ¿no? Que discuten las intimidades problemáticas y placenteras de los hombres libres con mujeres y con muchachos. No es que con mujeres solo porque era la esposa, por ahí tenían alguna por ahí que bueno, que se daban un gusto, pero con muchachos. Hace una distinción muy interesante, Foucault, de la sexualidad y la experiencia de la carne, para señalar el hecho de que nuestra experiencia de la sexualidad, hablar de sexualidad, tiene una génesis histórica, distintiva y específica. Bueno, esto lo vamos a pasar, si ustedes quieren, lo pueden leer después, porque es un poco el desarrollo, digamos, de toda esta cuestión de Foucault, pero creo que vamos marcando los puntos. También en el discurso religioso, ahí se categorizan las religiones, o un modo de categorizarlas son las religiones abrámicas, que son la creación a partir de dos seres de ambos sexos, ¿no? Las abrámicas, ¿cuáles son? El cristianismo, falta el judaísmo acá, el judaísmo, los musulmanes, por orden de aparición, el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes, ¿no? Adán y Eva, etcétera, etcétera. En cambio, en países no indoeuropeos, africanos, hindúes, pueblos originarios, México, tiene una concepción diferente de la aparición del hombre. Estos países tienen una posición diferente respecto a otros modos de sexualidad. Por ejemplo, en la India, digamos, la homosexualidad está ahí, digamos, a flor de piel y mostrada. Bueno, entonces, ahora, acá con esto terminamos esta parte que es el contexto histórico y que nos quede, digamos, como concepto central que la heterosexualidad, en el sentido de la heterosexualidad no reproductiva, sino la heterosexualidad como modo de vincularse hombres y mujeres, así como heterosexualidad, tiene, digamos, una nominación que es de la modernidad. Antes, en otros periodos históricos, no aparecía la heterosexualidad nombrada, nominada. Eran otras formas de amor, de goce, etcétera, etcétera. Bueno, ahora pasaríamos a ver un poco qué pasa con el psicoanálisis en relación a las diversidades, y este es como un segundo capítulo.